Soy Saúl Martínez Horta, soy neuropsicólogo clínico en el Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, también en el Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva de Barcelona. Llevo más de 15 años dedicado a la neuropsicología clínica y soy autor del libro Cerebros rotos y ¿Dónde están las llaves? Neuropsicología de la vida cotidiana. ¿Cómo está impactando la neurociencia en la educación? La psicología en sí misma, la psicología de la educación, la psicología de los procesos que rigen el aprendizaje y la adquisición de las habilidades a lo largo del desarrollo y cómo intervenimos sobre ellas, eso existe desde hace mucho tiempo. Y para ello no necesitamos una neurociencia. Para ello necesitamos saber de procesos psicológicos como memoria, aprendizaje, emoción, etc. Desarrollo del lenguaje. Entonces, esa idea de cómo podemos desde la neuro nutrir cosas, yo soy bastante contrario a todo esto. Creo que hay una cierta tendencia o moda de incluir la etiqueta neuro a cosas que en esencia no necesitan neuronada. Algo distinto es cómo en el ámbito educativo podría o debería la neuropsicología o la neurociencia de algún modo ayudar en el proceso de aprendizaje de las personas. ¿Qué quiero decir? Yo muchas veces he dicho que, teniendo un absoluto respeto a los profesores, que para mí es una disciplina crítica, es una responsabilidad inmensa. Eso por encima de todo. Y lo que sucede durante los procesos de aprendizaje, lo que sucede en una escuela, tiene mucho que ver con la construcción de un individuo, tiene mucho que ver con una infinidad de procesos que dependen de un cerebro y que también son susceptibles a fallar. Para mí la educación, los profesores o las herramientas que se desplieguen en el ámbito educativo deberían saber mucho de neuropsicología de la educación y de psicología de la educación. Deberían saber mucho de cómo funciona la memoria y la atención, de cómo disfunciona, de cómo se adquiere o se desarrolla el lenguaje, de cuáles son los signos de que algo está pasando a nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas, motoras, espaciales, atencionales, como para ser la pieza de cribado inicial, ¿no? El lugar donde se detecta por primera vez que aquí algo está sucediendo. Y atendiendo a las bases científicas que rigen todo esto, hey, aquí está pasando algo. Y está pasando algo que desde el ámbito clínico o que desde el ámbito psicoeducativo y psicopedagógico conocemos muy bien y podemos intervenir. Para mí ese es el punto crítico. El nexo entre la educación, el conocimiento de verdad en torno a todo lo que le puede pasar a un chaval y cómo intervenimos sobre esto para no condenar a un individuo al fracaso cuando no cumple con lo normativo, desde el punto de vista del desarrollo o del rendimiento. Claro, hemos hablado mucho de enfermedades, hemos hablado de diagnósticos. Al final estamos hablando de normalizar algo que es inherente al ser humano. Y es que el ser humano tiene una trayectoria en vida que empieza y termina. Y yo creo que aquí la pregunta inteligente no es ¿contra qué puedo maldecir esa desgracia de que no voy a existir para siempre? Sino al revés, ¿qué puedo hacer? Un cerebro que se construye estimulándole a lo largo de la evolución y a lo largo de una vida, hay que intentar sanarlo o hay que intentar protegerlo, dándole precisamente aquello a través de lo cual la evolución la ha construido. Un cerebro estimulado, un cerebro que nunca deja de aprender, un cerebro que asume nuevos retos, que sale de lo cotidiano e intenta cosas que nunca se habría planteado. Es que ya no te tocan por edad, precisamente porque no te tocan ya por edad. Aprende a bailar tango ahora que tienes 85 y a tocar la guitarra y a pintar. Eso es lo mejor que le podemos dar a un cerebro. Cuando a mí me preguntan, pero entonces, ¿qué hacemos a nivel de estimulación cognitiva, ¿no? ¿Hablemos o no hablemos de enfermedad? ¿Qué ejercicios de realidad virtual o de ordenador? No es necesario. La interacción social, la vida con toda su complejidad, es el mejor escenario. Dejar a una persona con una enfermedad cerebral encerrada en casa no sirve para nada.
Y a un individuo sano, sumido en lo cotidiano y aburrido, tampoco. Hay muchas variables que condicionan nuestra salud cerebral que son fácilmente modificables. Nuestro estilo de vida juega un papel crítico en lo que va a suceder en nuestro futuro desde la perspectiva de la salud de nuestro cerebro. El control de los factores de riesgo cardiovascular, que parece un mantra, ¿no? Estamos continuamente hablando de ello, pero es que hablamos continuamente de ello porque pocas cosas hay más obvias que esta. Mucha gente sabe lo que tiene que ver el alcohol o el tabaco con los problemas del corazón, pero mucha gente desconoce que la copita a diario y ese colesterol, que bueno, tampoco hay para tanto, o esa hipertensión mal gestionada, a medio y largo plazo asocia una infinidad de patología, de problemas de índole cerebral que se pueden corregir. Entonces, al final, teniendo en cuenta que no vamos a ser jamás inmortales, teniendo en cuenta que somos una especie que vive mucho, muchísimo tiempo, quizás demasiado, gestionar todo aquello que impacta nuestra salud de una forma mucho más simple de lo que pueda parecer es en esencia la mejor garantía que tenemos de un envejecimiento saludable, incluso si llegamos a padecer una enfermedad. Bueno, Saúl, pues de verdad que ha sido fascinante poder conocer hoy sobre la salud del cerebro, el funcionamiento del cerebro, tener esta charla tan motivante, tan interesante, que de verdad pues me llevo con grandes aprendizajes. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. A ti. Los niños son mucho más espontáneos y están conectados al Ikigai, porque cuando tú ves un niño o una niña ya ves exactamente cómo son, ¿no? El que canta, el que es más físico, el que le gusta encerrarse con su libro, el que es más soñador, el que inventa historias, el que discute. Entonces, todos nacemos con una conexión muy fuerte con respecto a nuestras motivaciones, a nuestra pasión, a nuestro propósito vital. Y eso lo vamos perdiendo con el tiempo, porque nos van adiestrando pues, con objetivos académicos, con objetivos sociales, con presión por parte de la familia, de los amigos, querer ser como ellos. Entonces, la adolescencia es un punto muy delicado en todo lo que tiene que ver el Ikigai, porque tú te puedes encontrar con 17, 18 años y tienes como un par de semanas prácticamente para decidir tu vida, ¿no? Porque vas a llenar una lista de posibles carreras a ver si te aceptan y los números clausus y todo esto, sin saber muy bien, en un momento que hormonalmente vas súper alterado, en el que es más propio estar enamorado o pensando en viajes o en otras cosas o en la música, que no en decidir aquello que vas a estudiar y aquello en lo que vas a trabajar y que va a marcar toda tu vida. Muchos adolescentes tienen un estrés enorme, entonces yo creo que aquí, como sociedad, tendríamos que hacernos la reflexión de recuperar lo que antes eran ritos de paso. En otras épocas, por ejemplo, cuando hubo el servicio militar, que yo no lo hice porque era objeto de conciencia, ¿no? Pero bueno, tuve que trabajar 1 año y medio para el Estado haciendo otras cosas. Pues eso hacía como de separador entre tu vida de niño y adolescente y la vida adulta. En las tribus aborígenes, pues hay ciertos rituales en los cuales hay un enfoque machista en todo esto. El niño lo mandaban a la selva a que estuviera 2 o 3 días sobreviviendo por sus propios medios, y cuando regresaba vencedor de esa prueba, pues ya era un hombre, ¿no? Pues hoy en día creo que estamos en un flujo de vida en el que todo es muy inmediato y muchos jóvenes se sienten perdidos porque no han tenido tiempo a pensar qué quieren hacer con su vida, ¿no? Estoy viendo que todo esto que nos estás comentando, Francesc, tiene mucha aplicación en el mundo de la educación. Totalmente. ¿Tú crees que actualmente se les da a los niños la formación o la educación como para que se descubran a ellos mismos, se valoren y encuentren su lugar en el mundo? Yo creo que no, porque mira, tengo entendido que Canarias es la única comunidad autónoma donde hay la asignatura de inteligencia emocional, que es básica en la vida para tener éxito. Totalmente en de la acuerdo. pareja, con tu familia, con tus amigos, en una entrevista de trabajo, en tu carrera profesional, como comercial, como todo, para superar una muerte, para lidiar con conflictos. Y creo que solo se hace en esa comunidad. Entonces, nos enseñan muchas cosas técnicas, que quizás algunas las utilizaremos y otras no, pero lo que necesitamos saber para vivir, como sería el sentido de la vida,
conocerte a uno mismo, ¿no? Tener un poco de psicología y de manejo de las situaciones que han de ser difíciles, eso debería incluirse en los planes educativos. Hay una carencia en el sistema educativo en el sentido que nos forman para pasar exámenes, para conseguir trabajos, pero no para ser felices ni para conocerte a ti mismo. Y como padres y educadores, ¿cómo podríamos hacer para ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos para que encuentren sus talentos o los fomenten? Mira, como padres y educadores y amigos, la clave número uno es escuchar. Yo he tratado con muchos adolescentes rebeldes, de estos que los dan por perdidos y que los ven como personas ya marginales, y lo primero que te das cuenta es que estos adolescentes no los ha escuchado nadie. Lo que ellos desean, sus frustraciones, lo que a ellos les cuesta, lo que ellos no entienden de la vida, lo que no entienden de ellos mismos. Pues los padres o el entorno educativo o lo que sea no ha tenido la paciencia para sentarse con esta persona y decir, bueno, pero tú, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué has pensado? Y también darles la oportunidad de fracasar, de fallar. Estamos en una sociedad en la que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, los llevamos entre algodones porque tenemos miedo que sufran. Y eso, de hecho, es una manera de garantizarles el sufrimiento, porque luego llegará un momento en que no estarán cobijados por los padres, ni por la universidad, ni por la escuela, y se van a enfrentar a un mundo que es muy duro y es muy competitivo. Con lo cual, quizás uno de los mayores favores que podemos hacer a un chico o una chica es dejarlos caer, dejarlos equivocarse, lógicamente sin incurrir en conductas peligrosas que tengan que ver con drogas o con conducción o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay nada malo en empezar unos estudios, darte cuenta que aquello no era lo tuyo, quizás necesitaste llegar aquí para poderlo saber, volver a cambiar, explorar, preguntarte cosas, porque al final la vida es como la ciencia, que avanza por prueba y error. Si no dejamos que los chicos y chicas se equivoquen, nunca sabrán ni lo que son ni lo que quieren en la vida. Que todos nosotros no hemos sido educados. Educación viene de educare, que es extraer el potencial intrínseco que trae cada ser humano al nacer. Hay una psicología de lo innato. Sí. Cada ser humano es único. Hemos pasado por un sistema educativo industrial estandarizado que no nos ha educado, nos ha condicionado. Sistema educativo industrial. Industrial, se forjó en el siglo XIX. El objetivo era convertir a campesinos analfabetos en operarios que trabajaran en fábricas, y poco ha cambiado. De verdad, poco ha cambiado la mentalidad desde la que se forja la educación industrial. Entonces pasamos 18 años por una cadena de montaje, nos instalan matemáticas, nos instalan geografía, nos instalan una serie de conocimientos que están en un currículum que deciden los burócratas del gobierno y que se implementa a través, pues, de todo un entramado educativo donde, con muy buenas intenciones, los adultos de hoy hacen con las nuevas generaciones lo que hicieron con ellos cuando eran niños. Entonces no se promueve la libertad de pensamiento, se promueve la obediencia, la sumisión. El profesor tiene las respuestas en los exámenes, unos deberes, obligación, estandarización, y se nos pone en competencia a través de unas notas, ¿no? que dicen acerca de nosotros mismos. Hay una metáfora que me gusta mucho, que hay un profesor que dice, para que el examen sea justo, todos tenéis que hacer la misma prueba. Tenéis que subir a este árbol. Y cuando ves a los alumnos entiendes un poco el percal. Entre los alumnos hay un mono, hay un pájaro, hay un pez, hay un elefante, hay una foca, hay una serpiente, ¿no? Entonces, claro, el pez, fracaso escolar, incapaz de subir al árbol, un 0, ¿no? Entonces, claro, el fracaso no es escolar de los niños, el fracaso es del sistema, que hemos hecho una estandarización que nada tiene que ver con la pluralidad, la diversidad, lo diferentes y únicos que somos en nuestra forma de pensar, de percibir la realidad. Entonces, salir un poco de la Matrix es empezar a desapegarte de tu mente condicionada por el sistema, con una serie de propaganda, de creencias, de convenciones sociales, de presión, de tu entorno social, familiar, para que encajes en un molde estandarizado que tiene que ver con el lugar donde has nacido. Fíjate que tú y yo no hemos elegido nuestro acento. Tú vete a otras partes de España, u otros países. Ya ves. El acento, ¿cómo te condiciona? No hemos elegido nuestro idioma. No hemos elegido un montón de creencias desde las cuales hemos creado un falso concepto de identidad, lo que tú crees que eres. Y desde tus creencias subconscientes tú estás co-creando
tu experiencia de vida. Entonces hay una realidad normativa en la que todos creemos, que es el sistema, los 12 meses del año, ¿no? Las vacaciones, el levantarte por la mañana, ir a trabajar, votar cada 4 años, consumir, el tipo de ocio. Claro, tú cuando coges la mochila y te puedes a viajar por el mundo y te das cuenta de que hay 55.000 millones de formas de vivir la vida, entonces tu mente empieza a liberarse de estos encarcelamientos psicológicos invisibles. Y tú, poco a poco, empiezas este viaje solitario de introspección, de autoconocimiento, de despertar. Pero no hace falta que te vayas a las montañas del Himalaya, lo puedes hacer en el lugar donde estás, porque es interno, es dedicarle tiempo a ese silencio, a esa meditación, a esa introspección. Y poco a poco, todas esas creencias, todos esos corsés, todas las limitaciones se van disolviendo. Ese personaje artificial que fuiste creando se va desmontando. Y por así decirlo, va emergiendo tu verdadera esencia, tu verdadero ser. Y vuelves al mundo transformado, y entonces el mundo ya no tiene poder sobre ti. La sociedad no tiene poder sobre ti. La propaganda ya no tiene poder sobre ti. Las convenciones sociales ya no tienen poder sobre ti. Porque te has liberado interiormente. Y te ves como empoderado para, dentro de estas reglas de juego, vivir tu propia vida, seguir tu propio camino. Y por supuesto, hay que lidiar con el sistema, hay que lidiar con el mercado laboral, hay que lidiar... Pero ya no estás a merced, ¿no? Por así decirlo. Te has convertido en un libre pensador. Y esto no interesa en la sociedad. Para nada. Claro. Nos mantienen a todos anestesiados, dormidos, aborregados, porque es una herramienta de control social. Entonces, para mí no hay nada más disruptivo que el autoconocimiento. Y hoy en día, la verdad es que, claro, gracias a Internet, podcasts como este, la información está ahí. La capacidad de tú empoderarte, liberarte y dejar de vivir tan anestesiado solo depende de ti. Lo que pasa que, ya te digo, cuando vives inconscientemente, estás atrapado por una serie de automatismos de los cuales no eres consciente y pues no eres consciente de que estás viviendo una vida en automático. Y eso es Matrix. Estás en un molde, te han metido en un molde. Totalmente. Y no eres tú. Y por eso sientes un vacío y por eso tienes enfermedades y por eso necesitas consumir mucho y gastar mucho y sientes como realmente esto es la vida y todo tipo de enfermedades mentales, todo tipo de malestares, no funcionan tus relaciones y la sensación un poco de cuando te paras, ansiedad, estrés, depresión, malestar, claro, porque no estás siendo tú. Te has convertido en un sucedáneo que no tiene nada que ver con quien verdaderamente eres y por eso, en la medida que te vas volviendo adulto, te vas amargando, te vas frustrando y al final, claro, acabas haciendo y repitiendo patrones de tu infancia, vas traspasando traumas generacionales de generación en generación y eso es lo mismo que acabas haciendo con tus propios hijos y no te das cuenta. Cuando yo era chaval, bueno, tenía 10, 12 años, empecé a sentir muy fuerte que no encajaba en el sistema educativo. Creo que esto no es solo mío ni tuyo, le pasará a muchas personas. Os ha pasado esto, os pasa. Y había como muchas alarmas, ¿no? Un decir, hostia, me están forzando a estudiar cosas que no me interesan, muchas de ellas, cosas que me parecen totalmente inútiles, y hay muchas cosas que me parecen muy útiles que no me están enseñando. No me están enseñando inteligencia emocional, no me están enseñando a quererme más. Me están diciendo cómo tengo que ser en lugar de dejarme que sea quien debo ser, ¿sabes? Y todo eso al final me di cuenta de que me acompañó toda mi vida con incomodidad. Un decir, tiene que haber algo más, no termino de encajar, no termina de gustarme, no me permite brillar. Luego hay otras personas que se hacen más al molde, creo que porque quizás les han golpeado más y los han como alienado, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que entonces el origen realmente puede estar en este sistema de educación que tú llamas industrial? ¿Que habría asignaturas que hay que cambiar, otras que son muy interesantes, muy útiles, pero cosas que habría que incorporar? Para mí has dado con el clavo. O sea, para mí es el gran crimen, entre comillas, de la humanidad. O sea, el sistema educativo industrial que tuvo su sentido en su origen, en el siglo XIX, porque había una revolución industrial. Y entonces, claro, te digo, esos campesinos analfabetos necesitábamos operarios en las fábricas. Peones en el ajedrez. Claro, y tenía mucho sentido en aquel momento, no hay que juzgarlo. En aquel momento pues, fue una revolución tremenda. Pero claro, había unos sistemas de producción en serie, cadenas de montaje. Era el inicio del sistema capitalista y de todo este desarrollo económico, tecnológico que nos ha dado
esta realidad que todo tiene sus dos caras, pero madre mía, o sea, cómo vivimos hoy, ¿no? Y la gente se queja, pero dices, hay muchos beneficios también, a nivel material, a nivel, en ese sentido, en ese plano, a nivel espiritual estamos más vacíos que nunca, ¿no? Claro. Entonces, era necesario. Entonces, bueno, vale, pues, ¿cómo podemos saber cuáles sirven y cuáles no? Pues vamos a crear un sistema estandarizado, una cadena de montaje que se asemeja mucho a una fábrica. Todo esto, uno de los grandes revoluciones de la educación es Sir Ken Robinson, que falleció hace poco, que a mí me ha inspirado muchísimo, que decía, la escuela mata la creatividad, la escuela industrial, ¿no? Entonces, el tema está en que tuvo su sentido. El problema es que hoy en día ha cambiado de todo, ha evolucionado todo, pero la educación no la hemos tocado. ¿Pero por qué? Muy poco, ha cambiado muy poco. Muy poco. O sea, el sistema educativo quedó obsoleto hace décadas. No se corresponde con la realidad. Sí. O sea, tú acabas con 18 años y se les llama generación perdida. O sea, ahora mismo la próxima generación de chavales de 18 años, otra generación perdida. Y otra, ¿por qué? Porque hay un gap gigantesco entre lo que acabas de describir muy bien, lo que te enseñan en la escuela, y el gap es con el mercado laboral, con la vida. Sí. Oye, ahora mismo la tasa de paro juvenil está por las nubes. De suicidio juvenil no se habla, por las nubes. Porque están siendo educados para afrontar un mundo que ya no existe. Claro. Entonces, claro, de repente estos chavales no tienen herramientas, recursos, ni siquiera el mindset para prosperar. Cuando hace 20 años, 30 años acababas el colegio, pues igual tenías la fortuna de hacer un título universitario o hacer una formación más profesional y fácilmente te incorporas al mercado laboral. Cierta seguridad laboral te vendían. Sí. Entonces, claro, el sistema, por así decirlo, funcionaba. Sé obediente y tendrás un puesto de trabajo para toda la vida. No. Pero es que hoy en día, si eres obediente y haces caso al sistema y sacas buenas notas y demás, es que eso no te garantiza nada. Con lo cual hay un gap gigantesco que, como la gente pasa por este sistema educativo industrial, es tremendamente condicionada, claro, y mucha gente no vuelve a cuestionarse ese sistema de creencias el resto de su vida. Entonces, claro, tú perpetúas esta forma de pensar, este sistema, esta forma de educar con tus propios hijos, porque así es como tú has sido educado. Claro. Por eso es tan importante conocerse y cuestionarse, porque es que a no ser que lo hagas contigo primero, tú formas parte del problema de la sociedad, porque estás perpetuando algo totalmente obsoleto. Entonces, claro, podemos cambiar el móvil, el ordenador, muchas disrupciones y cada vez más que están habiendo, ¿no? La inteligencia artificial, pero no está habiendo disrupción en nuestra mentalidad, porque para hacerlo es muy doloroso al principio porque implica cuestionar pilares muy profundos de tu psique, sobre los que has construido tu identidad, lo que tú crees que es tu identidad. Esto es una liada. Entonces, a no ser, en general, hoy en día, que toques fondo, sufras, noche oscura, yo qué sé, saturación, poca gente dice, ay, estoy bien con mi vida, pero voy a remover un poco, porque eso es muy incómodo.